Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Ruiz, estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy hablaremos un poco de historia, la conquista específicamente, para el curso de tercero básico en las ciencias sociales. Recuerden, el trasfondo político y social repercute aún en nuestro entonces. Para dicho entendimiento vamos a analizar el libro La Patria del Criollo, un libro muy interesante y el que intentaremos no cambiar ni una sola palabra o letra ahí implícita. Es importante decir también que aparte del análisis rápido y eficaz, también estaremos gozando un poco de los párrafos interesantes de esta historia. Alguien ha dicho que Fuentes y Guzmán sentía la tierra como un criollo, es decir, él se sentía un criollo. El propio cronista se da el apelativo varias veces en varias oportunidades, criollos como nos llaman. De manera general, la palabra criollo designaba a los hijos de los españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Se empleó primeramente referida a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, la constante inmigración de españoles a las provincias fue dando nuevos matices de connotación y aceptación primitiva. No era lo mismo ser un criollo nuevo, criollo, del viejo abolengo, es decir, un indiano. ¿Por qué los conquistadores no tenían que ponerse en el plano de igualdad con los hijos de los aventureros recién llegados? Estos aventureros, sin embargo, sostenían que su inmediata procedencia de España valía más que cualquier abolengo y le daban palabras criollo un tono decisivamente despectivo. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado el lugar de nacimiento y subrayando el origen. Explicar la superioridad de los españoles en el momento de la conquista no significa todavía, ni mucho menos, haber explicado las causas por las cuales los indios quedaron en una situación de inferioridad permanente, para la cual duraron siglos el coloniaje y aún mucho más acá. Y es eso lo que nos interesa. ¿Qué realmente traemos planteado de ese problema? La conquista suele verse como un choque de armas, como un evento bélico, y a eso que tengamos de aquel dramático suceso una visión tan estrecha y tan falsa, es necesario comprender que los indios no quedaron conquistados por el mero hecho de haber sido derrotados. Entender que aquellos sangrientos fracasos dejaron heridas a las sociedades indígenas, pero no sometidas todavía. Aquello solo fue el primer paso de la conquista y de ningún modo su consumación. Se daba por supuesto que el origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. Esta superioridad emanaba, según ellos, de su ancestro hispano. Era una convicción absolutamente básica en la conciencia social de los criollos. Todas las buenas cualidades que encontraron en sí mismos, ya fueran reales o imaginarias, así como las ventajas inherentes de la posición social, eran explicadas por ellos invocando una superioridad innata y fatal. No se hablaba de conquista. La guerra y la derrota por sí solas no fueron ni podrían haber sido nunca la verdadera conquista. El harto curioso del hecho apuntado es evidente por sí mismo, venga siendo obstinado u olvidado. Con esto estamos analizando cuál era el sentir, no solo de las personas que vivían en ese entonces, sino también de las personas que venían a conquistar. El trasfondo político y los intereses eran más importantes que mantener una población sana y con los bienes y servicios adecuados. La evangelización fue una de las terceras fases más importantes, el sometimiento ideológico, necesario al igual que la fase militar para colonización y en la conquista económica. Los defensores de los indios y causas de su éxito. Muy importante subtítulo. La voz más poderosa en defensa de los indios salió a la orden religiosa del Santo Domingo, o salió de esa misma orden. Es de notarse que no salió de cualquier orden religiosa, sino precisamente de aquella que se hallaba más vinculada con el trono de España y más identificada con los reyes y con los intereses de la corona. El
general de la poderosa orden de predicadores era un hombre de confianza del emperador, y era la orden de la misma una fuerza política muy importante y aliada de la corona. Quiero señalar que no son de los individuos quienes se le marca rumbo en la historia, sino al revés. Las circunstancias históricas predominan y encierran los caminos o las vocaciones individuales. Hombres sensibles, benévolos, humanitarios, los cuales habían sido siempre en todo y en todos lados los benefactores. La línea política fue adoptada por la Orden de los Dominicos, vincularse a la política imperial de recuperación de los indios para la corona estimuló la vocación humanista de aquellos hombres. Atrajo a muchos más al claustro. Así nació la importante o el importantísimo cuerpo jurídico que se le llamó después Leyes Nuevas, promulgado en noviembre de 1542. En realidad esto tenía un trasfondo mucho más delicado. Vasallos libres, tributarios del rey, serían puestos en libertad todos los esclavos cuyos amos no presentaran justo título para retenerlos y merecerlos. La tributación tasada por la autoridad real, las encomiendas bien designadas, quedaban suprimidas por los servicios personales y nadie podía obligar a trabajar a los nativos con su voluntad. Las encomiendas, que así modificadas fuesen vacando por muerte del beneficiario, pasarían a la corona. Se prohibía heredarlas. Estos eran pues uno de los principales puntos de las nuevas leyes o de las leyes nuevas que le designarían los dominicos en este entonces. Pueden ver acá de este lado que tenemos una pirámide para poder comparar cuáles eran pues las posiciones en ese entonces. Hay que tomar en cuenta que los españoles reclamaban su hegemonía. Criollos y mestizos quedaban en un segundo plano, y esto solo por la herencia de la sangre. Los indios serían más que todo un pueblo trabajador, mera maquinaria para cumplir planes estratégicos y para sacar provecho de las tierras. Los negros y los mulatos también fueron otro mestizaje y otra pues raza afectada en este entonces de la colonia. Hay que tomar en cuenta que los negros fueron traídos a Centroamérica y a varias regiones para realizar trabajos pesados. Así que hagamos un breve repaso. En Guatemala hay conflicto de intereses. En Guatemala hubo conflicto de intereses. Desde que fuera la época de la conquista o en la época de la colonia específicamente, nuestros indios y también las personas traídas desde África, en este caso los negros y mulatos, el pueblo garífuna en la actualidad en toda Centroamérica, pues era esclavizado y era tomado, como mencionamos anteriormente, como una mera herramienta. Una herramienta que era conseguida para pues trabajar la tierra, para arar los campos, para tener algún tipo de explotación sin tener beneficio a cambio. Es decir, estas personas eran desterradas, estas personas eran agrupadas y se les encomendaban a los encomenderos, valga redundancia en este entonces, para ser administrados. Es decir, que las tierras que pertenecían a los indígenas pues residentes o a nuestros mayas eran relegadas a personas que obviamente solo estaban administrando y estaban explotando la misma. Es de tomar en cuenta también la opinión propia y lo que tú objetes como persona. Puede ser un adolescente, puede ser un adulto mayor, puede ser una persona adulta que actualmente está en el sistema laboral de trabajo productivo. Pero tienes que tener en cuenta que todo lo que pasa en la historia es parte del producto o de la respuesta que tenemos en la actualidad. Así que te queda a ti analizar toda esta serie de sucesos y de hechos que se dieron para poder llegar al fondo o al meollo del asunto. Recuerda, eres un guatemalteco, un mestizo, un criollo, eres un maya, eres un garífuna, en fin, un país pluricultural, multifacético y también multilingüe. Así que hay que tomar en cuenta que todas estas diferencias nos enriquecen y nos hacen más grandes. Desde 1527 hasta 1534 fuera conocida la famosa gestión de Pedro de Alvarado, o Tonatiuh como se le conocía, por orden del monarca Carlos I. Los métodos poco ortodoxos para tratar a la población
de origen guatemalteco, de origen de la región o al maya común, era pues bastante famosa. Métodos bastante despiadados, métodos que infringían temor y que también pues tenían mucho castigo físico. Es de notar que para la conquista las tropas o los soldados españoles contaban con perros que estaban protegidos por armaduras y que al mismo tiempo causaban furor y temor. Esto sin contar la caballería y toda la tecnología implícita en la conquista y también para la conquista. Hay que tomar en cuenta que los métodos, aparte de ser brutales, pues también eran ideológicos y psicológicos. Eso retomando también la evangelización católica de parte de la corona española. Por cierto, hay que tener en cuenta el sobrenombre de Pedro de Alvarado, Tonatiuh. Del origen mexica significa hijo del sol. Y es obvio que las facciones europeas, el tamaño prominente, la corpulencia, el pelo rubio y todas las diferencias que caracterizaban a este personaje, sin tomar en cuenta las diferencias despiadadas del trato con la gente de la región, pues era una diferencia bastante notable, algo que definitivamente llamaba la atención no solo a la gente local, sino también a los pueblos que habitaban en los alrededores y en los entornos. Tonatiuh, hijo del sol, del origen mexica, un sobrenombre. Siguiendo el recuento, con Fray Bartolomé de las Casas, un personaje bastante importante en la lucha de los derechos indígenas. Hay que tomar en cuenta que el filósofo, historiador, cronista, teólogo, protector de la sociedad y ahora también humanista, es decir, una persona con características y con ahínco por la defensa de la humanidad, por la dignificación del ser humano, pues tomara una lucha bastante particular. Lo mencionamos anteriormente en un fragmento de La Patria del Criollo, en el cual se ve implícito en las nuevas leyes. Una legislación que iba orientada al proteccionismo del indígena, del local y de las personas que también estaban siendo agraviadas en la época de la colonia. También es necesario recordar entre los grandes acontecimientos las primeras ciudades de la Nueva España, ahora conocida como Guatemala. Insinché, Almolonga y Panchoy, esta última viéndose afectada por los terremotos de 1773, terremotos de Santa Marta que fueron muy famosos y que provocarían que la capital se trasladase al Valle de la Ermita, haciéndose oficial esto en 1777. El tener una capital implícita es muy importante para tener un control económico y social de la población y una concentración geoestratégica, geosocial para los pueblos residentes de la misma. Es necesario ver el trasfondo implícito detrás de toda esta organización, que obviamente siempre va enfocada al lado económico. Finalmente es muy importante recordar al autor de La Patria del Criollo, una crónica bastante atinada. José Cerbero Martínez Peláez, nacido el 16 de febrero de 1925 en Quetzaltenango. Un guatemalteco que definitivamente tenía otro punto de vista, otra forma de ver las situaciones del pasado y comprender la actualidad. La primera crítica en esta crónica se hizo a través de su lenguaje florido. Una cultura que es bastante reconocida en cada párrafo. Un amor por Guatemala y definitivamente un lenguaje a veces no un tanto apropiado, pero muy atinado para describir esa historia en general desde su punto de vista. ¿Y cuál es tu punto de vista? Para mí un verdadero placer estar con todos ustedes. Estoy a la orden y simplemente recuerden, siempre, siempre, siempre averiguar qué pasó en el pasado para comprender el presente.